comparada en Brasil, o sea, la contabilidad de Guate sea comparada en Brasil, sea comparada en Estados Unidos, en Costa Rica, en Panamá, y no existan arbitrariedades o contrariedades, ¿verdad? En este caso, a la hora de que la información se esté cuestionando. Recuérdense que hay empresas multinacionales o internacionales que obviamente siempre por obvias razones comparan sus alcances económicos, ¿verdad? Entonces, por eso mismo es que es necesario que comprendamos de alguna manera para qué sirven, en este caso las NIC. Entonces, ahorita les voy a compartir en pantalla, permítanme un segundito. Un segundito por ahí, jovencitos. Bueno, miren, en internet hay varias NIC, ¿verdad? Hay NICs que, por ejemplo, eh, tuvieron una última actualización en el año 2000 o en el año 90 y algo, ¿verdad? Entonces, lo que yo acá voy a presentarles es la NIC que esté más actualizada posible, ¿verdad? Recuérdense de que si la NIC está desactualizada, obviamente las normas están fuera de serie, o sea, no, ya no, básicamente estarían como que teniendo básicamente su importancia relevante, porque hay muchos artículos o muchas, ¿cómo sería aquí la palabra? Muchos párrafos, por decirlo así, que ya no son tomados en cuenta porque obviamente ya muchas cosas cambiaron, ¿verdad? Entonces, por ello mismo de que tenemos que utilizar la que sea más actualizada. Incluso ahorita estoy yo verificando bien. Vamos a ver. Si no es esta, permítame un segundito. Aquí estoy viendo algunas reformas y no. Pareciera ser que como que no fuera la que. No sé si la tengo yo archivada. Sí, yo la tengo, yo sí la tengo. Ahí está. Espera un segundito, por favor. Ahí está. Esta es la actualizada, jovencitos. Bueno, entonces acá está la NIC 1, ¿verdad? Solo vamos a darle paso a la lectura que básicamente se enfoca en la presentación de estados financieros. Vean, la NIC 1 es la culpable de por el cual nosotros estudiamos la conta como hoy nosotros la conocemos, ¿verdad? Aquí está la última modificación. Dice que esta versión incluye las modificaciones resultantes de la NIF emitidas hasta el 31 de diciembre del año 2006, ¿verdad? Fue la última actualización, es la NIF que nosotros estuvimos estudiando en la U, se sigue estudiando aún, y es de la que nosotros ahorita vamos a hablar un poquito, ¿va? Así a grandes rasgos. Vean, eh, acá en la NIC 1 básicamente nos está hablando de cuáles son las instituciones que involucradas a la hora de que se aprobó o en el momento en el que se realizaron algunas modificaciones. La NIC 1 dice presentación de estados financieros, fue emitida por el Comité de Normas Internacionales de Contabilidad. Miren, en el año 77 sustituyó a la NIC 1, revelación de las políticas contables, aprobada originariamente en el 74, NIC 5, revelación de estados financieros, aprobada en el 77, y así podemos ir sucesivamente. Vean, me interesa leer acá el segundo párrafo. Nos dice algo interesante. En abril de 2001, el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad, IAS, creo que ya les había hablado acerca del IAS, ¿verdad? Al principio, decidió que todas las normas e interpretaciones emitidas bajo constituciones anteriores continuaran siendo aplicables a menos y hasta que fueran
modificadas o retiradas. De momento, esta es la que está básicamente en vigor, ¿verdad? Vean ustedes que están acá ya mencionando las instituciones de las que yo ya les había dado en la última clase. Leamos entonces acá algunos detalles, ¿verdad? Aquí hay algunas consideraciones, presentación razonable del cumplimiento de las NIF, hipótesis de negocio en marcha. Bueno, pero eso lo vamos a ver más adelante. Bueno, acá está. Entonces acá vean en la introducción, dice la norma internacional de contabilidad 1, presentación de estados financieros, que es la NIC 1, sustituye a la NIC 1, presentación de estados financieros del año 97, y debe ser aplicada en los periodos anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 2005. Se aconseja su aplicación anticipada. Vean, desde qué año esto se viene aplicando, ¿verdad? Acá vamos a encontrar una serie de informaciones que nos van a dar a entender de mejor forma para qué sirve la NIC 1, ¿verdad? Bueno, dice en la NIC 1, dice, que sería el párrafo BN2, ¿verdad? El Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad elaboró esta NIC 1 revisada como parte de su proyecto de mejoras a las normas internacionales de contabilidad, ¿verdad? Bueno, creo que aquí hay razones. Esto no nos interesa por el momento. Cambios de exigencia, no. Vamos a recitar ya los artículos. A ver, aquí está. Esto es a lo que yo quería llegar. Ahí está. Bueno, ahí está la razón por la que existe la norma, ¿verdad? Esto es ya la norma como tal. Acá tenemos el objetivo. Léanos el objetivo, Pedro, si fuera tan amable, completo todo el parrafito, por favor, para que los compañeros puedan escuchar. Objetivo. El objetivo de esta norma consiste en establecer las bases para la presentación de los estados financieros con propósito de información general, a fin de asegurar que los mismos sean comparables tanto con los estados financieros de la misma entidad correspondiente a periodos anteriores, como con los de otras entidades diferentes. Para alcanzar dicho objetivo, esta norma establece, en primer lugar, requisitos generales para la presentación de los estados financieros y, a continuación, ofrece directrices para determinar su estructura, a la vez que fija los requisitos mínimos sobre su contenido, tanto el reconocimiento como la medición y la información a revelar sobre determinadas transacciones y otros sucesos. Se abordan en otras normas e interpretaciones. Gracias, Pedro. Muy amable. Bueno, ahí creo que queda más que claro lo que yo tanto les he estado comentando, ¿verdad? El objetivo es que exista una comparabilidad entre empresas, ¿sí? Tanto nacionales como internacionales. Pero de momento lo vamos a dejar aquí. Ahora leamos un poquito el alcance. Jorge, léame por favor, vamos a ver. Léame solo el párrafo 2 nomás. Esta norma se aplicará a todo tipo de estados financieros con propósitos de información general, que sean elaborados y presentados conforme a las normas internacionales de información financiera, NIF. Sí, vean que existe otro, aparte de las NIC, existen las NIF, son las normas internacionales de información financiera. Estas también en su momento las vamos a recitar, pero como a veces el tiempo no alcanza, ¿verdad? Entonces, por eso es que de momento me estoy enfocando en las NIC, ¿sí? Léame hasta acá, mire, Jorgito, vamos a ver, hasta acá, hasta acá. Ahí donde está remarcado. Los estados financieros con propósitos de información general son aquellos que pretendan cubrir las necesidades de usuarios que no están en condiciones de exigir informes a la medida de sus necesidades específicas de información. Los estados financieros con propósito de información general comprenden aquellos que se presentan de forma separada o dentro de otro documento de carácter público, como el informe anual o un folleto o prospecto de información bursátil. Gracias. Léame ahorita, Elisa, el párrafo 5, por favor. Esta norma utiliza terminología propia de las entidades con ánimo de lucro
incluyendo aquellas pertenencias al sector público. Las entidades que no persigan finalidad lucrativa ya pertenezcan al sector privado o público, o bien a cualquier tipo de administración pública que deseen aplicar esta norma, podrían verse obligadas a modificar las descripciones utilizadas para ciertas partidas de los estados financieros e incluso a cambiar las denominaciones de los estados financieros. Explico aquí un poquito. ¿Ya vieron la nomenclatura en contabilidad gubernamental o en bancaria? ¿Empezaron a clasificar cuentas conforme a códigos? ¿Todavía no? De plano están viendo la parte teórica también todavía. Va a llegar un punto en el que ustedes en estas contabilidades, miren, está hablando ahorita de las entidades públicas. Lo que acá, miren, pues les voy a leer esta pequeña parte que le digo aquí a la compañerita. Dice, las entidades que no persigan finalidad lucrativa ya pertenezcan al sector público, privado o público, o bien cualquier tipo de administración pública, acá ya se está enfocando mucho en lo público, que deseen aplicar esta norma, podrían verse obligadas a modificar las descripciones utilizadas para ciertas partidas. ¿Qué son las partidas? Partidas no son aquellas como usted las conoce. O sea, nosotros todos los días, incluso quizá ustedes están ahorita elaborando partidas. No hay cargos sin abono, ¿verdad? La teoría de la partida doble, ¿verdad? Entradas, salidas, cargan, abonan, cuadran las partidas de sueldos, por compras, por ventas, etcétera. Partidas, ustedes, por decirlo así, lo conocen al hecho del registro completo de alguna transacción comercial. Sin embargo, acá no se refiere a eso exactamente. Las partidas se le podría denominar que es como que un sinónimo de cuentas, ¿sí? Y se los voy a aclarar desde ahorita porque bueno, en este caso, algunos párrafos que vamos a estar recitando o estudiando van a mencionar mucho el término partidas. Usted no se vaya a confundir de que usted a su mente venga de que es una transacción, así lo va usted a visualizar probablemente, ¿va? Como una partida de compras, como una partida de sueldos. No, partidas son las cuentas. Por una parte, aclarando de que las partidas acá se refieren a las cuentas como por ejemplo caja, bancos, mobiliario de equipo, proveedores, que son los pasivos obviamente, hipotecas, etcétera. Estas son las partidas a las que se refiere, en este caso, la norma. Entonces, lo que la norma indica de que a veces es necesario que ciertas cuentas o ciertas partidas van a ser cambiadas. En contabilidad gubernamental y en contabilidad bancaria, bueno, en gubernamental enfocémonos de momento. Básicamente se enfocan en la administración contable de los recursos del Estado, ¿verdad? Quizá ahorita están viendo parte de la teoría. Cuando ya empiecen a evaluar la nomenclatura, se van a dar cuenta de que a la larga es el mismo sentido. O sea, la contabilidad gubernamental es casi como llevar la contabilidad de empresas privadas, pero cambian ciertas partidas, cambian el nombre de algunas cuentas. ¿Por qué? Porque se relacionan con recursos públicos. Entonces ahí es donde existe la diferencia. En contabilidad bancaria también, por decirlo así, está la situación similar. Recuérdense que en los bancos a veces funcionan con capital privado y capital público. E incluso hay bancos que funcionan con capital mixto, es decir, que cuentan con dinero de empresas privadas o de personas que tienen mucho dinero, como también dinero del gobierno. Entonces, a eso se le denomina capital mixto. Ahí es donde entran, por decirlo así, bueno, ahí es donde brinda un aporte, en este caso, la NIC 1, en cuanto a veces hay ciertas cuentas que cambian por lo mismo del tipo de entidad en la cual se está llevando la contabilidad, ¿verdad? Algunas partidas cambian, que son cuentas. Vamos a leer acá el párrafo, por favor. Vamos a ver. El 7, léamelo, por favor, Evelyn. No sé si ya está bien su microfonito ahí. ¿Sí se escucha? Sí, se escucha. Los estados financieros constituyen una representación estructurada de la situación financiera y del desempeño financiero de una entidad. El objetivo de los estados financieros con propósito de información general es suministrar información acerca de la situación financiera, del desempeño financiero y de los flujos del efectivo de la entidad, que sea útil a una amplia variedad de usuarios a la hora de tomar sus decisiones económicas. Los estados financieros también muestran los resultados de la gestión realizada
por los administradores de los recursos que se les han confiado. Para cumplir este objetivo, los estados financieros suministrarán información acerca de los siguientes elementos de la entidad. Perfecto, gracias. Ahí se dejamos. Fernando, léame acá los incisos, porfa. Esto. Fernando Martínez. Perchu. No sé si esté por ahí, Fernando. Creo que no está. Paola, por favor, léame ahí los incisos. Inciso A, activo. Inciso B, pasivos. C, patrimonio neto. D, gastos e ingresos en los que se incluyen las pérdidas y ganancias. E, otros cambios en el patrimonio neto. Y F, flujos de efectivo. Esta información, junto con la contenida en las notas, ayudará a los usuarios a predecir los flujos de efectivo futuros y, en particular, la distribución temporal y el grado de certidumbre de los mismos. Gracias. Bueno. Dice que los estados financieros, dice que muestran los resultados de la gestión realizada por los administradores con los recursos que se les han confiado. Lástima que no tenga acá yo, bueno, este archivo se los voy a enviar, se los voy a mandar ahorita al grupo, ¿sí? En este pequeño párrafo resume un montón de aspectos. Dice que los estados financieros también muestran los resultados de la gestión realizada por los administradores. Los administradores son los gerentes generales, por lo regular. Lo podría ocupar un administrador, como el mismo término lo indica, un administrador de empresas o incluso un auditor, ¿verdad? Recordemos de que ellos son los que están dirigiendo la empresa y cuando ellos hacen un buen trabajo, entonces obviamente puede haber un buen alcance económico. Cuando en la norma nos hablan de flujos de efectivo, está hablando básicamente de qué tanto dinero ha generado la empresa, qué tanto ingreso ha tenido, en este caso, de dinero a la empresa. Y asimismo salidas de dinero, porque también hay salidas. Entonces, acá básicamente nos está hablando de por decirlo así, las cuentas que en forma general los estados financieros llevan, ¿verdad? Activos y pasivos, ustedes ya saben, y patrimonio neto. Estas tres cosas, ustedes saben muy bien que, por ejemplo, van el balance general de apertura, ¿verdad? O incluso cuando usted está elaborando la hoja de trabajo, en la última columna, al menos en la hoja de trabajo de 12, en las últimas dos columnas, usted va a demostrar todos sus datos a través de los activos, pasivos y patrimonio neto. Solo en el inciso A, B y C vamos a utilizar el balance general de apertura, ¿sí? En el inciso D, básicamente nos enfocamos en el estado de resultados. Recordemos de que en el estado de resultados nosotros vamos a hacer un registro de todos los gastos que la empresa ha tenido, ¿verdad? Así como también los ingresos que ha tenido, que se le podría denominar ganancia, como por ejemplo las ventas. Las ventas es una ganancia, ¿sí? Y así podemos nosotros seguir hablando acerca de cuáles son las características que ocupan los estados financieros. Acá hay unos componentes y acá ya empezamos a entender de mejor forma. Leamos acá estos incisos, vamos a ver. Jorge, lean ahí como voz de locutor, lean otra vez ahí estos. El párrafo 8, por favor. Un juego completo de estados financieros comprende A, un balance, B, un estado de resultados, C, un estado de cambios en el patrimonio neto que muestre y todos los cambios habidos en el patrimonio neto o bien los cambios en el patrimonio neto distintos de los precedentes de las transacciones con los propietarios que actúan como tales. D, un estado de flujo de efectivo y E, notas comprendiendo un resumen de las políticas contables significativas y otras notas explicativas. Gracias. Bueno, acá ya nos están indicando cuáles son los componentes de los estados financieros, ¿verdad? Ya estudiamos qué cuentas podrían integrar un estado financiero de forma general, ¿verdad? Hace un momento nosotros leímos en el párrafo anterior, ¿verdad? Que es este. Ahora acá nos están hablando de las hojas de trabajo como tal, balance, de comprobación, ¿verdad? Estado de resultados, etcétera.
Léame esto, por favor. Vamos a ver. ¿Quién no? Saraí, por favor. Sé que está por ahí. Párrafo 9, lo que al menos está ahí seleccionado. Por favor, Sara. Muchas entidades presentan, aparte de los estados financieros, un análisis financiero elaborado por gerencias que describen y explican las características principales del desempeño y la situación financiera en la entidad, así como las incertidumbres más importantes a las que se enfrenta. Este informe puede incluir un examen de los principales factores e influencias que han destinado al desempeño financiero, incluyendo los cambios en el entorno en el que opera la entidad, la respuesta que la entidad ha dado a tales cambios y efecto, así como las políticas de inversiones que siguen para mantener y mejorar el mismo, incluyendo su política de dividendos. Gracias. Cuando hablamos de política de dividendos, a su mente no tiene que venir, por ejemplo, vuelvo y le repito, no tiene que venir el hecho de que, digamos, es una división, ¿verdad? Ustedes han escuchado la famosa cuenta utilidades retenidas o utilidades por distribuir. ¿Sí lo han escuchado? Pregunto. ¿Sí? Bueno, ¿qué representan las utilidades distribuidas o por distribuir? O utilidades retenidas, ¿qué representan? Las que están todavía por distribuir son las que todavía no se le han distribuido a los diferentes socios, a los cuales hay que pagarles sus dividendos. Ahí Y, está. Siga, 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 siga. y las utilidades ya distribuidas son las que ya se le pagaron a los socios. Muchas gracias, Pedro. Gracias, gracias. Muy bien, escucharon muy bien ahí. Creo que Pedro ahí está en la jugada, pero para que el objetivo de la misma es para que tal vez podamos exteriorizar otro poquito, extender un poquito esto. Y ya Pedro creo que explicó todo, pero se los voy a volver a explicar de nuevo. Miren, pues, cuando hablamos de política de dividendos, hablamos la forma en cómo a la larga se van a distribuir las ganancias, ¿verdad? Recordemos de que dividendos de alguna manera se deviene al hecho de que representan las ganancias. Utilidades por distribuir está obviamente indicando que está pendiente de pago en distribuir las ganancias que la empresa ha generado luego de un periodo comercial, ¿verdad? Quizá después de un año, quizá después de 6 meses, ¿sí? Entonces, la política de dividendos se refiere a la manera en cómo a la larga las ganancias van a ser repartidas. Por ejemplo, en Guatemala, la ley que de alguna manera maneja la política de dividendos es el Código de Comercio, ¿sí? Por ejemplo, ahí habla de cómo se van a realizar, los socios, perdón, realizan el aporte de su capital para la empresa a la hora de que la misma se apertura. De qué manera puede también los socios tener una seguridad de que sus bienes no van a perderse. Eso se le podría denominar como política de dividendos. Al menos en Guatemala, perdón, el Código de Comercio es donde aquí encuentra relevancia a la hora de mencionar este término. ¿Sí? Bueno, entonces, léame el párrafo 10, Elizabeth, por favor. Elisa Chipe. Muchas entidades presentan adicionalmente a sus estados financieros otros informes y estados tales como los relativos al estado del valor añadido o a la información medioambiental, particularmente en sectores industriales donde los trabajadores se consideran un importante grupo de usuarios o bien los factores del medio ambiente resultan significativos respectivamente. Estos informes y estos estados presentados aparte de los estados financieros quedarán fuera del alcance de las MIF. Gracias. Bueno, acá en las definiciones nos siguen incluso hablando de la relevancia del IAS. Ya todos conocemos cuáles son esas instituciones. Hacemos mención de la misma. Bueno, vamos acá habla sobre la evaluación de un error a la hora de que
esto se logre dilucidar, pues obviamente nos habla de qué aspectos o qué actitud debe adoptar una empresa. Léamelo, por favor, otra vez, Pedrito, el párrafo 12, por favor, si fuera tan amable. 12. Evaluar cuando un error o inexactitud puede influir en las decisiones económicas de los usuarios, considerándose así material o con importancia relativa. Exigirá tener en cuenta las características de tales usuarios. El marco conceptual para la preparación y presentación de los estados financieros establece en su párrafo 25 que se supone que los usuarios tienen un conocimiento razonable de las actividades económicas y del mundo de los negocios, así como de su contabilidad y también la voluntad de estudiar la información con razonable diligencia. En consecuencia, la evaluación exigirá tener en cuenta cómo puede esperarse que, en términos razonables, usuarios con las características descritas se vean influidas al tomar decisiones económicas. Gracias. Acá nos intenta explicar en el momento en el que se establece un error o inexactitud en la toma de decisiones económicas. Recordemos de que algo que va a determinar una decisión económica es obviamente una buena administración. Es decir, si se determina que la empresa ha sido rentable, pues se toma la decisión de, por ejemplo, de contratar a más mano de obra, ¿verdad? Solo por mencionar un ejemplo. Si todas las actividades que las mismas han realizado ha sido rentable, en caso de que obviamente fuera lo contrario, pues se toma también la decisión de que incluso recortar personal de trabajo. Lo que acá nos intenta explicar es de que las decisiones que tomen, obviamente los usuarios o dueños de empresas, a la hora de que, para que no existan errores, pues deben de ser conscientes de que también conocen acerca de temas financieros, temas en el mundo de los negocios, como acá lo menciona en el párrafo, ¿verdad? Que obviamente los usuarios a la hora de tomar decisiones tienen también asesores, por ejemplo, para esos que están los auditores, están los administradores, para que conjuntamente con ellos puedan tomar decisiones y verificar qué tanto ha sido afectada, por ejemplo, una empresa a la hora de una crisis económica. Vamos a dejarlo acá. No, hoy sí les voy a pedir el favor de que lean. Vamos a ver, me lea de nuevo del párrafo 1, vuelvan a leer otra vez. Al párrafo 27, que son como 2 o 3 páginas, por favor, lean eso y vamos a hacer preguntas el próximo día de clases. Solo sería la lectura. Yo ahorita les voy a subir la norma en el grupo, ¿verdad? Para que lo puedan ahí tener, ¿sí? Entonces, agradezco su atención, como siempre. Dios los bendiga y nos seguimos viendo. Adiós, profe. Se cuidan, que Nos tengan un vemos, feliz feliz día. día. Igualmente. Nos Nos vemos. vemos, feliz día. Feliz día. Feliz día, chicos. Dios los bendiga. Se cuidan.